Hoy toca hacer uno de esos episodios de repaso en los que hablamos acerca de un macro súper importante de cara a obtener una recomposición corporal, sobre todo para esas personas que estáis empezando, que estáis en un proceso en el que decís, vale, pues necesito alimentarme mejor, necesito cambiar mis hábitos, pues en lugar de empezar la casa por el tejado, en lugar de empezar a cuadrar macros como locos, sabemos que es importante cumplir con al menos unos requerimientos de proteína al día, tanto para ganar músculo, para perder grasa, para mantener la masa muscular que ya tenemos. Sabemos que, por ejemplo, a partir de los 30 años, las personas de media pierden del 3% al 8% de masa muscular. Siempre claro que no se dé un entrenamiento de fuerza, siempre claro que no nos cuidemos lo suficiente. Entonces vamos a hablar acerca de la proteína y más en concreto acerca de 10 fuentes de proteína que deberíamos ir alternando para cumplir con estos requerimientos. Así que bienvenidos una semana más al podcast de Lifters. Mi nombre es Iván Llamazares, me encontráis en lifters.es. Ahí os podéis apuntar totalmente gratis a la newsletter y cada semana os voy a enviar un mail con más contenido acerca de todas estas cosas. Y a ver, para hablar de la proteína, lo primero que tenemos que entender es que esta está hecha de más de 20 bloques de construcción básicos llamados aminoácidos. 9 de estos aminoácidos son los llamados esenciales y deben provenir de los alimentos. Por lo tanto, para cumplir con unos mínimos, tenemos que ingerir la suficiente proteína al día. Lo que recomiendan, o lo que siempre nos han dicho, es esa cantidad de 0,8 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día. Esto, aunque puede estar bien para una persona sedentaria, a día de hoy tenemos la suficiente evidencia como para recomendar un poco más. No quiere decir que nos tengamos que ir a los 2,5 o a los 3 gramos de proteína por kilo de peso, pero sí que es cierto que para una persona que entrena, que intenta ganar masa muscular, que intenta mantener la que ya tiene, que en definitiva se quiere cuidar un poco más, yo recomendaría entre los 1,6 y 2 gramos por kilo de peso corporal. Esto, para una persona, por ejemplo, de 70 kilos, serían un máximo de 140 gramos de proteína al día. Pero, como digo, podemos quedarnos en esos 1,6 y conseguiremos básicamente los mismos resultados. También es interesante conocer 3 definiciones básicas para tener en cuenta, como es la de la proteína completa, que se refiere a aquella que posee todos los aminoácidos necesarios, el valor biológico de la proteína, que es un término que se usa para describir a la proteína de alta calidad, lo que quiere decir que ésta posee suficientes aminoácidos para formar todas las proteínas que el cuerpo necesita. Y luego también tenemos que entender que la proteína puede ser más o menos digerible, y esto se refiere a la capacidad del cuerpo para descomponer el alimento y utilizar efectivamente la proteína que contiene. Conociendo esto, podemos enumerar, como digo, diferentes fuentes de proteína. Hay unas que son mejores que otras, pero aquí he seleccionado las que considero más importantes y sobre todo aquellas que nos van a dar, por así decirlo, el 90% de los beneficios con respecto a otras fuentes de peor calidad. La primera sería las carnes rojas que muchas veces se ha confundido, sobre todo en los últimos años, con ese alimento que nos puede hacer enfermar, que nos puede provocar ciertos problemas a nivel cardiovascular. Pero las carnes rojas, cuando hablamos de ellas, nos estamos refiriendo a esa carne de res que no está procesada, que es una buena fuente de nutrientes, de zinc, de hierro, y que va a hacer que por cada ración de 100 gramos cumplamos con una buena cantidad de proteína. Si tuviera que dar una segunda recomendación sería la de pescados y mariscos, ya que son una excelente fuente de proteínas, e incluso tenemos algunas, como el salmón, que poseen una mayor cantidad de grasa saludable, como el omega 3. Si nos vamos a otra recomendación, pues sería la de los huevos. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de no se puede comer más de 3 huevos a la semana porque vamos a enfermar, porque vamos a tener un montón de colesterol? Bueno, pues es algo que también está muy desmentido a día de hoy. Es una gran fuente de proteína y comer huevos cada día es beneficioso en ese aspecto. Si nos vamos, por ejemplo, a otros tipos de carne, tenemos las carnes blancas, de pollo, de aves. Estas son una excelente opción de proteína magra. Normalmente tiene alrededor de los 24 gramos de proteína por cada 100 gramos. Y con esto también nos estamos asegurando una buena cantidad de proteína por cada ración en la comida. También tenemos otras fuentes, obviamente. No solamente vamos a hablar de carne y de pescado. Tenemos leche, queso, yogur, los productos lácteos. Además de proteína, aportan calcio y grandes cantidades de otros nutrientes esenciales. Si tuviera que recomendar un yogur en concreto, bueno, pues me quedaría con el yogur natural, que simplemente es leche entera, fermentos lácticos y poco más. Y respecto al queso, tenemos el queso cottage, que es uno de los que tiene más proteína por cada 100 gramos. Si nos vamos a las fuentes vegetales, algo que también recomiendo consumir habitualmente, tenemos a las legumbres que tienen alrededor de 25 o 30 gramos de proteína por cada 100 gramos.
Son una de mis fuentes favoritas también, de hecho ya os he contado en más de una ocasión que las consumo muy frecuentemente y aunque a veces también surge la duda de, oye, es que como son fuentes vegetales considero que son una peor opción porque no tienen todos los aminoácidos, porque no estamos ingiriendo una proteína de alta calidad, de alto valor biológico. Bueno, pues aquí en este caso lo importante es que al cabo del día mezclemos la suficiente variedad de fuentes proteicas como para cumplir con esa proteína de alto valor biológico. No me vale el hecho de decir yo consumo solamente legumbres a lo largo del día o yo consumo solamente huevos, yo consumo solamente leche. No, lo ideal sería ir rotando las fuentes de proteína a lo largo del día y también, por supuesto, a lo largo de la semana con diferentes pescados, diferentes carnes, diferentes legumbres, etc. Tenemos otras como por ejemplo la quinoa, que técnicamente se trata de una semilla, pero se conoce y se clasifica como un grano integral. Tiene 9 aminoácidos esenciales, por lo que lo considero también una buena opción, al igual que, por ejemplo, otras semillas y frutos secos. Por ejemplo, las nueces y las almendras, además de ser ricas en este nutriente, poseen fibra y grasas saludables. También tenemos las avellanas, tenemos las semillas de calabaza, etc. Otra opción que seguro que muchos estáis pensando y diréis, oye, pues no la comenta, la soja. Una taza grande de soja cocida proporciona más o menos unos 28 gramos de proteína. Además aporta vitamina C, ácido fólico, calcio, fibra, hierro, magnesio, fósforo, potasio. Es decir, es una gran fuente y de hecho la soja se la considera una proteína completa, por lo que sus derivados, como la bebida de soja o el tofu, también son grandes fuentes de este nutriente. Y voy a dejar para el final uno de mis favoritos, porque lo consumo cada día en el desayuno. Se trata de la avena. Dentro del grupo de los cereales, a la avena se la considera una buena fuente de proteína de calidad debido a que de 11 a 17% del peso seco de este nutriente corresponde a ese macro y lo que es mucho mayor a lo que sucede con otros granos. Por lo tanto, si al final unimos que consumimos al cabo del día un poco de avena, un poco de carne roja, unos huevos, un poco de pescado, etc., pues está claro que al final vamos a cumplir de más y de sobra con esos requerimientos proteicos que hablaba al principio de 1,62 gramos por kilo de peso y de esta forma no solamente vamos a mejorar nuestra condición física y nuestra recomposición corporal, obviamente unido a un buen programa de entrenamiento de fuerza, sino que también, según vayamos cumpliendo años, es más que probable que podamos mantener con seguridad nuestra masa muscular. Así que nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Lifters, espero que os haya gustado, un episodio un poco diferente, hablando de algunas fuentes proteicas que suelo recomendar a todo el mundo. Así que nada más, espero que os haya gustado, que os haya parecido de utilidad y nos escuchamos en el siguiente.